Bueno, ya en el auditorium del Palacio de Ferias de Málaga no he conseguido doblar el prospecto y efectivamente eso me ha generado una situación ciertamente estresante. Pues de estrés quiero que hablemos, de factores de estrés que realmente es sorprendente que nos puedan producir desequilibrios emocionales, pero en fin, de todo esto me acompaña Mariela Checa, es decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Mariela, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Adolfo. Bueno, el estrés, lo primero es, ¿cómo se puede definir el estrés? ¿Qué es el estrés? Pues mira, el estrés es una respuesta fisiológica de nuestro organismo, pero es una respuesta natural, es una respuesta además que nos ha ayudado durante toda nuestra vida a la supervivencia. Es una respuesta además a estímulos que en muchas ocasiones podemos percibir como agresivos, ¿no? O que nos van a hacer algún daño, que producen alguna agresión. Pero en realidad es una respuesta adaptativa de nuestro organismo a esos estímulos, ¿no? Y nos previene de estar alerta, efectivamente, para estar preparados a recibir esos estímulos o a controlarlos. Por tanto, yo veo un leopardo, inmediatamente me voy a estresar. Los síntomas: el corazón empieza a bombear más rápido, tengo la sensación de poner mi cuerpo tenso. ¿Estos serían síntomas de estrés? Exactamente, sudoración, el aumento de las pupilas, toda esa sintomatología que tú bien has explicado es la respuesta fisiológica de nuestro organismo, pero en defensa realmente de ese estímulo que estamos viendo nosotros como agresivo, ¿vale? Correcto, vamos a dejarlo ahí porque, claro, aquí el problema es cuando no hay un leopardo y yo tengo esos síntomas, pero hablaremos de ello. ¿Hay personas que están más predispuestas que otras a padecer estrés? Sin duda. Hay personas que tienen más vulnerabilidad para sufrir estrés y para no afrontar esos síntomas, ¿no? O esos factores de estrés. ¿Por qué? Pues porque no tienen los recursos suficientes para afrontar esos estímulos que hemos dicho temidos. ¿Qué ocurre? También entran en juego factores de personalidad. Hay personalidades, pues como personas que son más preocupadizas, más obsesivas, que están dándole vueltas más a las cosas, ¿no? Que piensan en exceso, que son más proclives a sufrir estrés, simplemente por esos factores de personalidad. Y porque sus recursos, los recursos personales que tienen para afrontar esos estímulos estresantes, no son adaptativos. Pero si decíamos que el estrés es una reacción positiva y natural, ¿por qué al estrés se le considera negativo? Verás, cuando hablamos de estrés, hablamos de tres factores, ¿vale? El estímulo estresor, que es lo que nos provoca ese miedo o estar alerta, la respuesta del individuo, ¿vale? Los recursos que tiene y la relación entre el estímulo y la respuesta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando alguien evalúa ese estímulo como muy por encima de lo que mis recursos pueden responder, va a valorar la situación como negativa. Por tanto, no todo el mundo va a hacer esa valoración, sino que va a depender mucho de los factores personales y de los recursos propios que cada persona tenga para afrontar esa situación. Obviamente, hay situaciones que si se mantienen durante mucho tiempo nos llevan a una sintomatología crónica, a lo que nosotros los profesionales llamamos distrés. Distrés es un estrés malo, por decirlo de alguna forma. Es un estrés que se ha acumulado porque mis recursos no me han funcionado, no han sido adaptativos. Estas personas de las que hablábamos antes, con estos rasgos de personalidad, van a mantener esa respuesta no adaptativa durante mucho tiempo y podrán sufrir ese distrés, que es como un estrés muy negativo y que provoca una sintomatología muchísimo más elevada, muchísimo más intensa. Va a provocar efectos muy desagradables y va a hacer que evidentemente esa persona se encuentre con un malestar más prolongado durante el tiempo. Hablemos de las consecuencias. Seguramente habrá oído alguna vez la frase de el estrés me va a salir por algún sitio, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de un estrés mantenido o un estrés mal gestionado? Efectivamente, las consecuencias pueden ser muchas. A nivel fisiológico pueden aparecer síntomas puntuales o
enfermedades ya importantes como pueden ser a nivel cardíaco, la diabetes, o otras enfermedades muy relacionadas a nivel crónico, pero también pueden agravar otra serie de enfermedades como puede ser los dolores de cabeza tensionales, las migrañas, las conocidas migrañas, disfunciones sexuales, las caídas de pelo, lo que sin duda provoca también un malestar a nivel psicológico muy elevado. Lo que los profesionales sabemos es que ese nivel de estrés mantenido durante tanto tiempo, las consecuencias que tiene especialmente también a nivel psicológico son devastadoras. Se puede llegar incluso a padecer una depresión. Seguro. 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 Hay maestros de la gestión del estrés. Tengo un amigo que dice, no, yo ya controlo el estrés, he sido capaz de mantener un nivel de estrés muy elevado y cuando hago ese movimiento es externo a mí. No tengo la sensación de que el estrés lo tengo pegado al cuerpo. Veo que la vida voy rápido, estoy muy activo, estoy muy estresado, pero yo físicamente no lo noto. Y de pronto un día aparece con una fiebre, aparece con tal, pero él no tiene ningún síntoma de estar histriónico, de estar estresado. ¿Eso también puede ocurrir? Sin duda. O sea, ¿hay gente que se entrena tanto que puede llegar a gestionar el estrés hasta ese punto? Sí, sí, sí. Probablemente esta persona tiene una buena gestión del estrés físico, pero no psicológico. Y al final, cuando acumulas psicológicamente, tu cuerpo responde. Responde con esa sintomatología que tú has explicado muy bien. Una pequeña pupa, erupciones en la piel, dolores de estómago, ¿vale? Hay gente que es capaz de soportar niveles altos de estrés sin tener una respuesta fisiológica muy alta, pero sí psicológica, que tienen luego graves problemas, por ejemplo, a nivel intestinal, ¿no? o de estómago. Y tiene mucho que ver con eso. Hay gente que se entrena muy bien a nivel fisiológico, pero no a nivel psicológico, porque es mucho más complicado. Esto va a depender mucho del entrenamiento en los recursos de afrontamiento que tú tienes, que has aprendido durante tu vida, ¿no? Al final, lo positivo que puede tener el estrés es precisamente que te enseña a afrontar situaciones estresantes o estímulos estresantes que van a venir en el futuro. Enseguida hablo del momento de ir al profesional, de ir a la consulta, pero un remedio anterior a la consulta podría ser la práctica del deporte, la práctica del yoga, la práctica de la meditación. No digo tanto por en el caso de la meditación, el hecho de ser capaz de detener el tiempo, de centrarte en el presente, de pensar en algo y no estar a mil cosas, ¿eso nos está entrenando para afrontar el estrés? Totalmente. Yo creo que una forma de manejar ese estrés diario o rutinario, ¿no? Es precisamente pararnos un poco, tomar un tiempo diario, esto de, bueno, al final de semana no me sirve tanto. Es importante hacer esto diario, que al final son 10 o 15 minutos que te dedicas a ti mismo y es esto, a mirarte hacia adentro, a ver qué fuentes de estrés me están desequilibrando, a tomar conciencia con mi respiración. La respiración, no somos conscientes de lo que regula muchísimas emociones, no solamente a nivel de estrés, sino a otras muchas, pero tomar conciencia y regular mi respiración, hacerla más lenta, más soportable, más consciente, esto nos va a facilitar mucho el poder descargar diariamente de esas tensiones que lleva el día a día y que nos pueden estar ocasionando ese acúmulo de estrés. Y luego, por supuesto, también hacer alguna cosa gratificante. Esto es muy importante porque cuando hacemos cosas gratificantes, nuestro cerebro desconexiona de otras cosas que le han producido ese malestar. Sí, pues hay gente que tiene ansiedad y pretende resolver comiendo, por ejemplo. Por ejemplo. Es una actividad muy gratificante, pero te provoca otros problemas, ¿no? Por ejemplo. Fíjate, esto que dice de la respiración es tan importante. Hace unas semanas teníamos por aquí a un maestro yogi y nos hacía la siguiente afirmación: es tan vital la respiración que nosotros lo primero que hacemos cuando venimos al mundo es inhalar y cuando morimos lo que hacemos es exhalar. Fíjate si es importante, ¿no? Doctora, ¿cuándo es el momento de ir a la consulta? ¿Cuál es el momento de decir, no encuentro solución y debo ponerme en manos de un profesional? ¿Qué síntomas? ¿Por qué debemos llegar a esa conclusión y en qué momento? Es importante esta pregunta porque, Adolfo, la gente tarda mucho en venir a consulta o en pedir ayuda. Es verdad que no vamos a ir a pedir ayuda o a terapia simplemente porque me he notado un día un poquito más de estrés, no, pero sí es verdad que antes
cuando tú estás evaluando que tus recursos no llegan a ese estímulo que tú sientes que te está desbordando, es importante pedir ayuda en ese momento, porque probablemente trabajando algunas de las estrategias de afrontamiento que puedan ayudarte en ese estímulo, vas a poder regularte y poder seguir una vida rutinaria con normalidad, con situaciones de estrés, pero totalmente controlables. Pero si esperas mucho, si crees que puedes con ello, pero no importa, pero no tengo tiempo, pero no, lo que nos pasa en algunas ocasiones cuando la vida, esta frase que decimos ahora mucho, ¿no? De no me llega la vida, no llego. Al final se convierte en algo más crónico que puede tener unos efectos mucho más negativos y unas consecuencias más negativas, y luego pues la intervención, por supuesto, pues va a ser proporcional a la sintomatología y a la gravedad de la situación. Claro, cuanto más tiempo tardas, más consecuencias y probablemente más complicado luego es salir de ese hoyo, ¿no? ¿No hay ningún psicólogo estresado? Sí. Sí. Bueno, yo venía hoy con cierto estrés. Venía hoy con cierto estrés porque vengo de hacer otras muchas actividades, pero sí que es verdad que, a ver, estrés tiene mucha gente, iba a hacer una generalización, todo el mundo. La diferencia no está en las personas que tienen o no tienen estrés, la diferencia está en gestionarlo o no gestionarlo bien. Entonces, yo venía para acá y venía respirando hondo, concentrándome en lo que íbamos a hacer ahora, viendo mis recursos cómo están, viendo que la situación ahora es algo agradable, no es algo descontrolado, y todo eso te ayuda, esos son los recursos de afrontamiento que nos ayudan a cada una de las personas a percibir el estímulo como menos agresivo. Correcto, esa es una de las técnicas, hay muchas, ¿no? Pero previsualizar las cosas que vas a vivir, normalmente cuando las vives de manera mucho más calmada. Vamos a hacer un ranking. Hombre, del mundo emocional y del mundo de la psicología hay hasta una disciplina académica, una carrera universitaria. Por tanto, sobre esto hay mucho escrito. En un ranking de aquellos asuntos que nos provocan mayor estrés, en los 4 primeras posiciones, ¿cuáles podrían ser? Pues mira, los factores que no... Va a depender evidentemente mucho de las personas, ¿no? De la condición, pero en general la pérdida de un ser querido suele ser el primer factor de estrés que nos desequilibra en realidad a todas las personas, ¿no? Luego está la pérdida de empleo, que es la pérdida de tu calidad de vida, ¿no? De tu sistema de supervivencia. Y luego está los divorcios, que yo más que divorcio diría los malos divorcios, ¿no? Aquellas personas que hacen un conflicto de su ruptura y al final pues todo eso te quema y te deteriora mucho. ¿Porque hay buenos divorcios? Sí, claro, claro que hay buenos divorcios. Hay hasta una guía de cómo saber divorciarse. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, primero, la muerte de un ser querido, en segundo lugar, la falta de empleo, la pérdida de empleo, tercero, los malos divorcios y el mudarse de un sitio, ¿no? Cambiarse de vivienda. Ahí me quiero parar, porque me ha llamado poderosamente la atención. Es decir, las 3 anteriores las puedo entender. Una ruptura sentimental de persona con la que has compartido tiempo, perder el empleo, que es perder, en fin, algo muy importante, o la pérdida de un ser querido. Pero una mudanza produce estrés por el hecho de ¿qué? De tener que mover cajas, de tener que guardar cosas. ¿Por qué se produce ese desequilibrio? Porque en todos los rankings aparece muy destacado. Realmente lo que produce no es tanto la situación, sino la percepción de la situación. Acuérdate que hablábamos antes de que tenemos 3 factores: el estímulo, la percepción que tenemos nosotros y la relación entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre con las mudanzas? A ver, la mudanza es una situación de incertidumbre porque uno no se muda todos los días, salvo que sea Brad Pitt. Normalmente pues uno hace 1 o 2 mudanzas en su vida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es una situación de incertidumbre. Contra más incertidumbre, más sensación de no control, con lo que si tengo más sensación de no control, veo ese estímulo como más agresivo. Pero perdón, yo normalmente cuando hay una mudanza, es para ir a una casa mejor, o una casa mayor, o mejor iluminada. Esto casi siempre es para mejorar. ¿Por qué produce estrés? Porque de forma inmediata tú no estás valorando la meta final, tú estás valorando la situación previa y creas unas expectativas, en muchas ocasiones distorsionadas de la realidad, de que te vas a desbordar esa situación. Cuando tú percibes que te va a desbordar algo y además añades incertidumbre
ambigüedad, porque no sabes muy bien si va a salir todo bien, si tus expectativas se van a cumplir. Dependen de muchos factores externos, no solo tú, sino que la mudanza llegue, que todo esté metido, que las cajas, que no se rompa nada, de muchas cosas. Y sobre todo también el que no tenemos experiencias previas. Es decir, si yo me he mudado una vez en mi vida, pues yo lo único que sé es que mis recursos en aquella vez me hicieron alguna mala pasada. No tengo esa experiencia de entender si voy a ser capaz de estar a la altura de esa situación. Y al final todo eso hace que mi respuesta sea, pues eso, de estrés. ¿Qué ocurre? Que es un estrés corto, con una meta. Tú te vas a mudar y tú sabes que en 3 días estás en tal sitio, ¿no? Por tanto, es un estrés supuestamente muy controlable y un estrés en el que no debemos de tener una respuesta muy desbordada. Aquellas personas que en esa situación sí que tengan una respuesta muy desbordada o desproporcionada, obviamente sus recursos no son adaptativos, no son los correctos. Enseguida te voy a preguntar un resumen de cuáles serían las recomendaciones para hacer una gestión adecuada del estrés. Pero antes recuerden, el estrés por sí mismo es positivo, nos alerta. El problema es que cuando no está el leopardo tengamos una situación de estrés. Ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos. A partir de ahí hay como un mecanismo natural, hacer deporte, actividades placenteras, hacer meditación, en el sentido de tomar conciencia del presente. Siempre se ha dicho que el pasado es nostálgico, el futuro ansioso. Oiga, vaya al presente, a lo que tiene ahora entre manos. Con todo esto, cuando al final ni siquiera esas recetas naturales nos sirven, además de ir a un profesional, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Cuáles serían un poco las recomendaciones básicas? Es muy importante, fíjate, las personas tienden a hacer todo lo contrario, que es intentar luchar contra esa sintomatología, ¿no? Confrontar. Y nosotros recomendamos todo lo contrario. Cuando tengas esos síntomas, párate, mira qué te está ocasionando esa sintomatología, ya solo por eso en muchas ocasiones disminuye. Y luego pasa una cosa con el estrés que también pasa con la ansiedad, y es que genera un miedo al propio síntoma. Ya no es solamente al estímulo que yo evalúo como que me agresivo, sino al propio síntoma. Termino teniendo miedo a tener estrés. ¿Qué ocurre? Cuando tú le dices a alguien a nivel terapéutico, no te preocupes por el estrés, va a venir. Deja de sufrir por si va a venir o no, ya yo te aseguro que va a venir. Solo eso hace que disminuya la sensación. ¿Por qué? Porque ya no estamos tan pendientes, mi sistema de alerta no está pendiente en eso. ¿En qué está pendiente? En mis recursos, en cómo yo lo voy a regular. Por tanto, una recomendación muy importante es la respiración que hemos dicho antes, por supuesto, el centrarnos en qué me está provocando el estrés y luego en valorar mis recursos. Muchas veces hacemos una distorsión de la realidad. Valoramos que mis recursos no son lo suficiente cuando en realidad no es así. Esto tiene mucho que ver con lo que dice la gente de sufrimos más por lo que pensamos que por la realidad, ¿no? Y esto ocurre muchas veces. Cuando percibimos o hacemos un análisis de la situación, en muchas ocasiones agrandamos las consecuencias, ¿no? Y creemos que no vamos a ser capaces cuando en realidad sí. ¿Estrés y ansiedad son cosas diferentes? Son primos hermanos. Decía un experto una vez, dice, cuando tengas ansiedad, ponle nombre. Ya viene la vieja del visillo. Acéptalo, porque a partir de que lo aceptas es como a un crío, ¿no? El tema de los miedos. Esas cosas que no existen, que son mentiras, están solo en nuestra cabeza, esos nudos como que se deshacen. Cuando los aceptas, dejan de tener importancia, ¿verdad? Efectivamente. Cuando tú tienes claro que el problema no es la ansiedad o el estrés, sino cómo tú la vas a regular, dejas de tener miedo a que venga. Y cuando dejas de tener miedo a que venga, la parte fisiológica de la sintomatología disminuye, ya tienes ahí un paso dado. Estaría horas y horas hablando contigo, es un tema, el ser humano es apasionante. Mariela Checa, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Desde luego hay un componente que puede ayudarnos de manera externa, una buena canción, unas relajantes imágenes como estas que empezamos a ver ya, y con ellas les dejo y les digo que la semana que viene, si quieren saber el porqué de algunas cosas, aquí tienen este programa. Gracias, feliz semana. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain